Listo, entonces vamos a empezar con las enfermedades del sistema nervioso. Estas dos enfermedades, ya hemos hablado de ellas, son las que van a aparecer en el quiz, ¿sí? Por favor, si no tienen que escribir, deberían hacerlo, deberían tomar apuntes porque esto lo voy a evaluar. Saben que siempre de lo que yo hablo en clase lo evalúo y después dicen, sí, profe, usted lo dijo, pero yo no lo escribí. Entonces, por favor, chicos, bueno. Vamos a hablar entonces primero del Alzheimer, vamos a hablar de cómo se diagnostica, cómo nos damos cuenta de que una persona tiene Alzheimer, cuál es su tratamiento y cuáles son las causas. Bien, entonces van a colocar ahí como subtítulo, si quieren, los que están copiando, Me causas interesa. del Alzheimer. Eh, Realmente la condición de demencia casi siempre se da por esta enfermedad. Las personas de edad que sufren de demencia, entre el 60 y el 80% de las personas sufren de Alzheimer y es a causa de esta enfermedad. Chicos, antes que nada, pues no quiero herir sus susceptibilidades si alguien tiene un pariente que sufre de esta Sí, yo. enfermedad, simplemente me estoy remitiendo a cuáles son las características de ella. No es que lo esté, vea, este está demente. No, no, no. No quiero No, profe, sentir Perdón, como, profe, tranquilo. profe, Igual, perdón, por es que fui por el ejemplo, cuaderno. ¿Cuál es? ¿cómo? Perdón, es que fui por el cuaderno. ¿Cuál es la enfermedad? el No, estamos Alzheimer. hablando del Alzheimer. Sí, esa ya la habíamos tocado en Ah, ok. clase, pero pues vamos a desglosarla un poquito más. Había Estaba puesto hablando, demencia, profe. Profe, estaba pues hablando. yo tengo un familiar que tiene Alzheimer, que es mi abuelo, pero igualmente me interesa hablar mucho sobre esto. Bueno, listo, perfecto. Entonces, Yo tengo una pregunta. las personas que sufren de demencia, es decir, que tienen ideas alocadas o diferentes en situaciones donde no concuerdan, ¿sí? O que pueden ver cosas imaginarias o que se trasladan a otros momentos de la historia. A eso se refiere la demencia. Y entre el 60 y el 80% de los casos va muy relacionado con el Alzheimer, es decir, las personas de edad que sufren de Alzheimer generalmente tienen demencia, ¿sí? Bueno, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, primero hay que hablar pues que el Alzheimer es la pérdida de la memoria y que digamos que sus síntomas más frecuentes es que las personas empiezan a dejar objetos en lugares que no deben de estar, por ejemplo, que dejen las llaves del carro dentro de la nevera, ¿sí? Ese tipo de cosas son un síntoma de que una persona pues está sufriendo de Alzheimer. También que se le olviden cosas particulares, como por ejemplo bañarse o si se bañó, si no en el día. Ese tipo de cosas también inducen al Alzheimer. Personas que ustedes vean que frecuentemente están perdiendo el sentido de la orientación, no sé dónde me encuentro, no sé para dónde voy, qué es lo que iba a hacer, llega a una habitación y no sabe qué va a hacer, Profe, a qué vine. Dime, dime. profe, a mí a veces me olvida que comí o si comí y a veces se me olvida para dónde voy. Bueno, Es Alzheimer. eso no es que A sea mí Alzheimer, no, también. no. Generalmente a una persona de edad le da Alzheimer. ¿A cuántos años me refiero? Entre los 50 hacia adelante. Recuerden que nosotros también podemos sufrir de olvidos, no es que nuestro cerebro sea perfecto y en todas situaciones nos recordemos todo, no, porque en todo momento estamos pensando en miles de cosas y haciendo miles de procesos al mismo tiempo y por eso es que olvidamos algunos de ellos. Entonces, olvidarse de que desayuné hoy o que almorcé no es síntoma de Alzheimer, ¿cierto? Profe, pero, por ejemplo, pues Dime. yo que estoy viviendo eso, ¿cierto? Me he ¿Mm? dado cuenta que uno piensa que si a una persona le da Alzheimer se le va a olvidar de todo de una vez, ¿cierto? Pero resulta que no es así. El Alzheimer, por ejemplo, cuando le da a una persona, eso va como por etapas. Entonces, por Ujú. ejemplo, primero se le empieza a olvidar como lo de a corto plazo. Entonces, por ejemplo, almuerza y puede que se acuerde que almorzó, pero entonces le preguntan que qué almorzó y dice que no sé,
o que no se acuerda, Muy o bien. que almorzó frijoles, por ejemplo, y almorzó lentejas. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer, en el tratamiento, uno nunca le puede decir a la persona que tiene esa enfermedad, pues porque eso puede como ocasionar más problemas. Ajá, muy bien. Bueno, ya te estás Entonces, adelantando, Santa, no te adelantes. Profe, es como los Estábamos en los sonámbulos. síntomas y bueno, Santa se adelantó a cómo se diagnostica, ¿sí? También Es como hablaste los de los sonámbulos. síntomas, pero los síntomas más frecuentes, chicos, por favor, los síntomas más frecuentes son simplemente que las personas se sienten desorientadas, no recuerdan cosas básicas del día a día, y ese tipo de cosas nos dan los síntomas que permiten diagnosticar la enfermedad, ya sea en fase temprana o fase tardía. Esas son las dos fases para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Cuando se encuentra en fase, bueno, primero tengo que explicar por qué sucede la enfermedad antes de diagnosticarla. La enfermedad sucede porque hay una Yo proteína que sé, se almacena en nuestro cerebro, dime. por la pérdida de masa cerebral. Bueno, sucede por eso, porque se están destruyendo las neuronas. Pero ¿por qué se destruyen las neuronas? Las neuronas se destruyen por la Por el acumulación de alcohol. una proteína que se llama amiloide. De hecho, todos los días producimos esta proteína al, digamos que al pensar, ¿sí? Pero esta proteína se elimina cuando dormimos. profe, Una ¿cómo se persona llama la con Alzheimer, proteína? amiloide, amiloide se llama. Ok. Bueno, esta proteína se almacena durante el día y se elimina cuando dormimos. En una persona con Alzheimer, la proteína no se elimina. Al no eliminarse, empieza a matar las neuronas. Al matar las neuronas, la densidad cerebral, lo que decía Eliana, disminuye, ¿sí? Y la capacidad, en este caso de la memoria, de realizar conexiones en nuestro cerebro se pierde y por eso es que nos sentimos desorientados, perdemos la capacidad de recordar las cosas y, en fin, de lo que estaba hablando ahora. Bueno, por eso es que sucede el Alzheimer, porque se acumula una proteína en el cerebro, no se elimina y empieza a matar neuronas. ¿Listo? Esta proteína se llama amiloide. Bueno, para diagnosticar la enfermedad sucede de dos maneras. Primero, en fase temprana. Las personas de edad que empiezan a sentir estos síntomas, pues deben de ir a hacerse chequeos médicos para ver si sufren o no de Alzheimer. ¿Cómo llegan a, al diagnóstico de que sufren Alzheimer? Por medio de un escáner que se llama PET-scan, ¿sí? Entonces determinan cuál es la densidad cerebral que tiene esa persona. Al saber si está, pues digamos, si está más bajito, pues pueden decir, se están muriendo las neuronas y tiene gran cantidad de esta proteína que se llama amiloide en el cerebro, ¿sí? De esa manera diagnostican la fase temprana. En la fase tardía ya se ven síntomas de demencia. ¿Cuáles son los síntomas de demencia? Que empiezan a perder el sentido de orientación, que no recuerdan a los familiares cercanos que tienen en sus casas, que empiezan a transportarse a un periodo de su historia y dicen, no, debo de ir al médico y en realidad es que no, ese tipo de cosas. Esos son síntomas de demencia. Para Profe, esta, sí, dime. perdón, siento que pues, cuando ellos empiezan a tener eso, se vuelven como que agresivos. Se vuelven agresivos cuando las personas no los comprenden. Entonces, si él, por ejemplo, está diciendo, es que debo de ir a la farmacia a comprar unas pastas, y en realidad no es Y le que tienen que de- explicar calmadamente. debe de ser, o sea, para tratar a estas personas debe ser con mucha paciencia, con mucha paciencia, y realmente en la fase tardía no hay un tratamiento como tal. Ellos deben de recluirlos en centros especializados para esta enfermedad. No estoy diciendo centros psiquiátricos porque sufren de demencia. No, hay centros especializados para tratar el Alzheimer. ¿Me hice entender, Daniel? Sí, profe, gracias. Bueno, si bien hay
otros tratamientos, pero estos son para la fase temprana, que es cuando empiezan a olvidar cosas pequeñas, ¿sí? Esto es solo para la fase temprana. Y eh, lo primero es tener hábitos saludables. A personas que tienen hábitos como el comer comida chatarra frecuentemente, no hacer ejercicio, ser muy sedentarismo, tener mucho sedentarismo, esas personas son más propensas a sufrir muchas enfermedades, entre ellas el Alzheimer. Personas que se ejercitan, que comen saludable, tienen menos probabilidades de tener Alzheimer, ¿sí? Otra cosa es que esta enfermedad también está muy ligada al factor hereditario. Entonces, si yo tengo abuelos, tíos, padres que sufren Alzheimer, también puede que yo pueda sufrir Alzheimer, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros heredamos muchas cosas de nuestros padres, entre ellas las enfermedades, así como los rasgos faciales. Entonces, digamos que Tuve una nuestro pregunta. cerebro puede estar organizado o no de la misma manera que nuestros padres. Eso varía mucho y es un porcentaje eh, de entre los padres. Es decir, puede que mi mamá sufra Alzheimer, puede que mi papá no, y puede que yo no lo desarrolle. Y así sucesivamente. Profe, una pregunta. Sí, Sebas, dime. De los genes del padre y madre, Sí. que es verdad que los genes de tu padre aportan tu altura y los genes de tu madre tu peso. No necesariamente, no necesariamente. Sí puede ser de forma general, pero no siempre sucede así. Es como con el color de ojos o color de cabello o color de piel, ¿sí? Puede que tú saques el color de ojos de tu padre y tu hermano el color de ojos de tu madre, y así Mm, sucesivamente, ¿sí ves? Entonces, sí, sí. Profe, digamos que el cuando, porcentaje no siempre debe verse de esa manera, y eso también va muy ligado al sexo. Generalmente las mujeres pues son un poco más bajitas que los hombres, estoy hablando en promedio a nivel nacional. Entonces no tiene nada que ver mucho el hecho de que tu padre sea muy alto y tu mamá muy bajita, entonces yo voy a ser muy alto y voy a ser de contextura delgada. No, porque mi mamá Mm, es bajita y delgada. No, no tiene nada que ver ok. eso en realidad. Igual ten en profe, cuenta que también tiene mucho que ver los hábitos de vida, es tu metabolismo, hay muchas cosas que pensar ahí. cuando mi mamá Déjame estaba, terminar los tratamientos y ya te doy la palabra, Mariana Sofía, ¿sí? Y el último tratamiento solo se da en la fase temprana y es identificando que el cerebro de una persona que está olvidando cosas sencillas está acumulando gran cantidad de esta proteína en el cerebro y empiezan a suministrarle fármacos para poder eliminar esa proteína en el cerebro y de esta manera prevenir el Alzheimer. Ese era el ¿Cómo así tratamiento y que esta es la enfermedad. fármacos? Dime, dime. ¿Cómo así que fármacos? Son drogas, Ah, pero no tengo el nombre de la droga en este momento. Pero sí, ese Profe, es uno de los tratamientos. Dime. pero esa droga ya existe. Sí, sí existe, pero solo para fase temprana, no para fase tardía. Porque la fase tardía, es decir, cuando una persona ya sufre de demencia, quiere decir que su densidad cerebral ya se redujo muchísimo y por eso es que empieza a sufrir de demencia. Ya no podemos hacer nada con una persona que digamos que la masa cerebral se redujo demasiado por causa de que mueren muchas neuronas, ¿sí? Pero yo escuché que estaban desarrollando la cura para el Alzheimer y que creo que era en Estados Unidos y que ya la habían desarrollado y que estaban esperando que llegara acá a Colombia, pues porque nosotros hemos estado muy pendientes de eso, pero no sé. Ah, no, no, la verdad, Santa, no he escuchado sobre la cura, pero si lo has hecho, seguramente debe ser con células madre, porque pues estas células pueden o son capaces de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Entonces, al tú digamos que utilizar las células madres para duplicar las neuronas de una persona que sufre Alzheimer, pues esta persona va a comenzar a realizar nuevas conexiones neuronales y a poder pensar mejor y digamos que la enfermedad de demencia que viene acompañada con el Alzheimer va a desaparecer. Ah, ya. No estoy seguro si cuando una persona se cura de Alzheimer puede volver a recordar lo que dejó, lo que olvidó. Es decir,
vamos a suponer que una persona sufre de Alzheimer en este momento y no recuerda a sus dos hijos. Esa persona se cura de Alzheimer como se curó, pero las neuronas que tenían esa información murieron, ¿sí? Y fueron reemplazadas por unas neuronas nuevas. No estoy seguro si esta persona puede recordar todos los momentos que vivió con sus hijos. Entonces, sería una buena pregunta de investigación. Bueno, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? A Mariana Sofía quería preguntar algo. Profe, entonces la gente con Alzheimer es como los sonámbulos, que tú no les puedes despertar o decir que están sonámbulos porque algo les pasa. Bueno, no tan así. Una persona con Alzheimer no le puedes hablar primero que está loca, no le puedes decir eso. Pues, pero pues yo no le voy a decir que está loca, no le Pero puedo decir que tiene Alzheimer. tú lo puedes hacer entender con lo que tú le dices. Entonces, por ejemplo, si él dice, por la noche me voy a bañar porque tengo que ir a trotar. Entonces tú empiezas a hablar con esta persona, no, no debes hacerlo porque está de noche, es peligroso. No, pero es que yo tengo que ir a trotar. Se desespera, ¿cierto? Empieza a Ajá, desesperarse porque tú lo estás cohibiendo de esas cosas que debe de hacer o que siente que debe hacer desesperadamente. ajá. Entonces, esa persona al desesperarse empieza a, digamos que a, a molestarse por el hecho de que no lo dejan hacer lo que ella quiere. Sí, señor. Y eso, o Santa, ¿cierto que eso es lo que sucede? Sí, profe. Entonces hay que tener mucho cuidado con la comunicación con estas personas, Y si, por porque ejemplo, se molestan muy fácilmente. si por Profe, ejemplo, pero eso no pasa siempre con las personas que tienen dificultades, pues va a sonar feo, pero mentales. Por ejemplo, la gente con autismo que uno no puede hacer sarcasmo, bromas con sarcasmo, porque ellos no lo van a entender y van a pensar que tú le estás diciendo algo literalmente. Ah, bueno, también sucede con personas Síndrome que, del espectro. eso es cierto, pero hay personas como otras que no, que simplemente no dimensionan las palabras de las otras. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down. Tú le puedes Ajá, hablar de cualquier cosa y ellos pues sí, está bien. No me vas a dejar ir por allí, está bien. O no me quieres dar de comer esto porque está mal, está bien. Entonces eso depende mucho de la enfermedad, ¿sí? ah, Pues obviamente del carácter, recuerda que el carácter pues define la persona, entonces, pues es que era como, yo me acuerdo alguna vez que yo dije algo de me va a matar al frente de Manuel y Manuel se asustó y yo, no era una broma y yo, sí, bueno, con él pues como saben pues sufre de autismo, pero en realidad él es una persona muy calmada que tú le puedes hablar de X o Y cosa y él va a y, entender. y él, si bien entiende, él no se va a molestar por casi que nada. Ajá. Yo nunca lo he visto molesto a Manuel José, ni cuando le Yo sí pongo una una nota vez, mala. pero Bueno, Santa, sí, querías agregar algo. así, profe, que por ejemplo lo que estabas diciendo que hay que tener mucho cuidado al hablar a una persona así, que si por ejemplo tú le dices, em, es que no sé cómo, cuál ejemplo poner, no sé, que ya que no ha escrito la lista de yo no sé qué, o que no, que él dijo que no almorzó, pero ya almorzó, ¿cierto? Entonces tú no le puedes decir como muy agresivamente o como muy fuertemente, y más que todas las personas que tienen un carácter muy fuerte, que por ejemplo que no, que sí, que él ya almorzó, que se acuerde, que así, Ujú. sino que le tienes que decir como más calmadamente, que como no tratándolo de otra manera, como si fuera una persona rara, sino tratándolo como una persona normal y diciéndole que sí, que se acuerde, que lo rico que almorzó frijolitos o algo así. Para estas personas, pues ellos piensan de forma correcta, solo que se les olvidan las cosas, entonces digamos que sufren de impotencia al no recordar algo y por eso es que se estresan. Ujú. profe, qué pena puedo ir, que necesito ir por un trapo que se Sí, dale, mojó en dale, la por supuesto. habitación. Listo. Dale, dale. Dale que igual estoy grabando la clase
Y como con el otro grupo no tuve la oportunidad de darle la clase, la voy a mandar al correo de ellos y si ustedes quieren, se las mando a su correo para que la puedan ver si desean. Bueno, chicos, si no hay más dudas, paso a la siguiente enfermedad. Ah, Espérate un segundito, profe, Jerónimo, yo tengo... Jerónimo Gómez, tienes una pregunta, dale, dale. No, profe, no era una pregunta, era que quería compartir una experiencia que me pasó. Sí, dale, dale, compártela, excelente. Bueno, profe, lo que pasó es que, pues, yo tengo a mi abuelito que también tiene Alzheimer. Sí, Y entonces un día que mi papá y yo estamos en la casa de mis abuelos, mi abuelito dijo, es que, no, es como él trabajó en la policía, es que, no, es que yo nada más tengo que ir a descansar, yo hoy trabajé todo el día, y él ahí en la casa, entonces yo me quiero ir del cuartel, no, es que yo me quiero ir del cuartel. Mi papá lo cogió, le dio 3 vueltas ahí en la sala, es que, listo, ya llegamos. No, volvimos al cuartel, yo me quiero ir para la casa a descansar. Y eso me pasó. sí, eso es un síntoma, por ejemplo, de demencia, ¿sí? Porque él no saber dónde está y él se desespera mucho, pues se estresa. Pues digamos, se enoja mucho, si digamos uno no le entiende, se va alterando, pero Ujú. es que yo vea, yo tal cosa y así. Entonces eso es muy frecuente que suceda con las personas con Alzheimer y llenarse de paciencia. Por eso es que en nuestros centros médicos el tratamiento que debe hacerse en estas clínicas que digamos que tratan el Alzheimer a personas con demencia, utilizan muchos sedantes para evitar que las personas se vuelvan agresivas. Como no reconocen a nadie, entonces estar en ese entorno desconocido para ellos es muy difícil. Bueno, chicos, si alguien no tiene más, espera, yo miro el chat, que veo que varios hablan. Profe, ya. Bueno, me preguntan que cuáles son los temas del quiz. Los temas del quiz vamos a hablar de sistema nervioso en vertebrados, sistema nervioso en invertebrados y las enfermedades. Obviamente el sistema nervioso abarca las neuronas, que ya lo hablamos en la semana pasada, Profe, sí, y, yo tengo una no, pregunta, no, perdón. y los neurotransmisores. Pues que sí, ¿cuál es la función de los neurotransmisores? Aunque hay muchos. Sí, Mariana Sofía. Profe, entonces si una persona tiene Alzheimer o una enfermedad mental, ¿eso puede influir en pues como, es que no sé cómo explicarlo, pero digamos, en los esfínteres o algo así, pues porque eso lo maneja el sistema nervioso, ¿no? Y el No, cerebro, pero cuando o estamos, no tiene nada que ver. sí, tiene, bueno, la enfermedad no tiene nada que ver con los músculos, ¿sí? Solo tiene que ver con la memoria. Entonces, por eso es que no afecta a los esfínteres. La enfermedad que sigue sí puede afectar los esfínteres porque es una enfermedad del sistema nervioso periférico, que es la que ya hablamos la semana pasada y es sobre el sistema la enfermedad de Parkinson. ¿Listo? Una enfermedad nerviosa que afecta a los músculos puede afectar los esfínteres también, claro. También puede ser en inglés, ¿cuál celular? ¿Qué? Ah, bueno, aquí me pregunta Juliana Valencia que si una persona se cura de Alzheimer le puede dar, volver a dar Alzheimer. Seguramente que una persona que sufre de Alzheimer y se cura, tiene que seguir un tratamiento de por vida para continuar, eh, digamos, con el nivel de neuronas o la cantidad de masa cerebral que tiene hasta el momento, ¿sí? Tiene que seguir un tratamiento para seguir eliminando esta proteína para que no empiece a destruir las neuronas que ya tiene, ¿sí? Profe, ¿qué ocasiona que la proteína no se elimine del cerebro? Que ocasiona que la proteína no se elimine del cerebro. Me Mata las corchas, neuronas, no. No me por eso, pero ¿qué corchas. hace que esa proteína no se elimine? Ahí sí Ah, me corchaste. O sea, yo sé que la proteína se elimina en el sueño, o sea, cuando dormimos, pero no sé por qué no se elimina en una persona de edad. Me Puede profe, llegar. corchaste.
Yo no sé si eso es cosa de mamá, pues porque las mamás siempre son como el celular es lo peor que te puede hacer en la vida. Pero eso lo Pero el anote caso es, porque sí es importante que lo tengan en cuenta. Entonces esto se lo socializo el viernes, ¿listo? pero a mi mamá me dijo que no dormir bien y no comer bien, pues como la dormida elimina eso. Entonces, pues yo me imagino que una persona que no duerme tanto puede que eso le haga hacer eso, pero, o sea, espérate lo No, que te pero iba a una decir. persona con Alzheimer duerme, o sea, duerme normal No, como si fuera una persona yo sé que una normal, persona con Alzheimer duerme, pero si ¿sí? digamos uno no duerme bien, puede ser más propenso a que suceda eso, ¿no? Ah, sí, obviamente la pérdida de memoria es brutal, incluso tus funciones motoras cambian. Eh, una persona que trasnocha diariamente, las funciones motoras no van a ser las mismas y por ende también las funciones cerebrales. Puede olvidar cosas, puede estar acostumbrado a realizar una acción, por ejemplo, montar bicicleta y ya no lo hace de la misma forma, en fin. Y Entonces, profe, espero que, haber solucionado la duda de Juliana. Dime, Mariana Sofía. que hay casos ya de como, ¿cómo es que se llama? Alzheimer, como, pues no juvenil, pero más, ya están personas con 40, 43 años, ya tienen, ya han habido casos de Ah, pero Alzheimer. recuerda que seguramente es por los hábitos de vida. En este momento, pues nosotros, se supone que los millennials, me incluyo, eh, pues tenemos hábitos de vida muy malos, comer mucha comida chatarra, mucha grasa, y eso no se daba antes. Entonces, cuando tenemos esos hábitos de vida tan malos, pues estamos dejando que las enfermedades nos ataquen a más temprana edad, ¿sí ves? Entonces, por ejemplo, antes no existían las hamburguesas. Pregúntenle ustedes a sus abuelos a ver si comían hamburguesa. No creo. se comían? No. Sí, Cuando eran Claro. jóvenes, jamás. Sí, me imagino. sí. Pregunten, Literal, la tengo al pregunten, frente y dijo que sí. Sí, yo pregunten y me también. cuentan. ¿Serio? Pero bueno, al menos nosotros no teníamos cosméticos con plomo y cosas extrañas. Bueno, ese tipo de cosas también alteran el funcionamiento del cuerpo, todo. De hecho que ya estemos explotando las montañas con este mercurio también nos afecta porque estamos comiendo peces contaminados con mercurio. Eso también provoca enfermedades y en fin, o sea, Mercurio. es un círculo vicioso el hecho de alimentarnos sanamente y por eso es que desencadenan enfermedades tan graves como el Alzheimer, porque es una enfermedad grave. Bueno, chicos, seguimos entonces con el Parkinson. Espero haber solucionado la duda de Juliana. Profe, perdón, Dime. Y tengo profe, una pregunta. Busqué por internet Perdonada. y aparece que la miel, no, nada, es la falta de la mielina, cuando hay falta es porque el sistema inmunitario está respondiendo, pero nada. Jeje. Ya sabes que la mielina es la encargada de, digamos que aumentar la velocidad del impulso nervioso. Sí, esa es la mielina. Ay, sí me equivoqué, no busqué lo que era, perdón. Ok, ok, listo. Bueno, chicos, entonces estábamos hablando del Parkinson. El Parkinson, como Profe, saben, es una... eh, Dime. exactamente, ¿nos puedes decir qué clase de preguntas vas a hacer sobre estas dos enfermedades? Los tratamientos, de qué se genera, Todo. todo. Por ejemplo, una pregunta así sencilla que se me ocurre. Ajá, Y colocando el ejemplo con ustedes, porque ustedes saben que me gusta hacer preguntas así. sí. Entonces, el profesor Sebastián empezó a desarrollar Alzheimer. ¿Qué síntomas pueden evidenciarse durante las clases de este docente? Que no nos ponga A, B, C, notas. D, por ejemplo. No, pues eso ya. Un síntoma, Mentiras, profe. profe. Dar Eso la es un clase. O, síntoma. por ejemplo, si el profesor Sebastián durante sus etapas de sueño no elimina la proteína amiloide que Se puede jodió. desencadenar en su cuerpo, La enfermedad del Alzheimer. por ejemplo. Entonces, si ves, Ah, este ok. tipo Sí, de... sí, sí. Yo los pongo en una Bueno, es que situación, yo los pongo en una situación para que ustedes puedan utilizar lo que aprendieron en algo, Ok, genial. ¿sí? Bueno, Sí,
Continúo entonces con la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad fue descubierta por, ¿adivinen quién? Por ti. Parkinson. James Parkinson en 1817. Y esta enfermedad lo que ocasiona es que tiene una degeneración de el desarrollo del movimiento. Esas personas, pues aparte de que tiemblan muchísimo las manos, también tienen dificultades, por ejemplo, para caminar, ¿sí? Profe, Es qué divertido tener tu nombre en una enfermedad. ¿por qué? La Enfermedad de Mariana enfermedad Sofía Cadavid. santa. Sí. La enfermedad santa. Uy, suena Eso muy pasa capo. con, es que yo me estaba viendo una película y eso pasa con los reptiles también, que si tú encuentras un reptil o un animal, tú le puedes colocar tu nombre, como la especie, como Sí, el sí, eso animal. también, sí, eso O pasa, sea eso que si yo sucede. encuentro una enfermedad, yo le puedo colocar mi nombre. Ay, qué Sí, divertido. claro. Medio Mariana. Ay, Dios mío. Casi siempre los nombres Rick and Morty. científicos van acompañados de un fragmento del nombre de su descubridor. Entonces, digamos que encontraste una rana, tú le colocas, no sé, Batracius cadavicus, algo así. Algo con tu apellido Profe, generalmente, no con tu nombre porque pues hay muchas Marianas y Sofías. profe, Bueno, ¿sí, Santo? que ya investigué sobre mi pregunta. Ah, ¿Te puedo dale, leer? dale. Sí, dale, excelente. Mira, dice, Profe, yo te mandé eso por el chat. Dale, dale, dale. los resultados de un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience muestra que la proteína beta amiloide es esencial para el correcto funcionamiento del cerebro, y que si se elimina del cerebro podría causar problemas en la capacidad de aprendizaje y memorización, así como una mayor y más rápida acumulación de placas en la enfermedad del Alzheimer. Pero no responde nuestra pregunta de por qué no se elimina en personas que sufren de Alzheimer. Pero mira que al final dice que una mayor y más rápida acumulación de placas en la enfermedad del Alzheimer. Por eso, pero ¿por qué no la eliminan? Si duermen, si pues hacen todo normal. Déjame, yo la investigo y te tengo la respuesta para el viernes. Bueno, continuamos Profe, mira entonces lo con que te mandé en Parkinson. el chat de pronto. Causas de la amiloides, las causas de la acumulación de la Pero proteína eso es otra en enfermedad, el entonces no cuerpo. sé si tenga Una que estar enfermedad que afecta relacionada con. principalmente a los hombres, No, eso no, eso tiene que ver más con el hígado y los riñones. Por ejemplo, también hay una enfermedad que se ocasiona por esa proteína, se llama amiloidosis, pero no es todo lo contrario a que no se elimine, sino que se elimina y entonces produce como más dificultades en las capacidades motoras y todo eso. Vale, yo me equivoqué y fue justo lo que le mandé al profesor. Exacto, yo también Ok, estaba investigando todo lo contrario. bueno chicos, me parece maravilloso que lo hagan, excelente, así debe ser. Bueno, sigo con Parkinson, por favor. Bueno, esta enfermedad, las causas, algunas son desconocidas, realmente no sabemos cómo suceden. Eh, Otras sí, que ocurre generalmente de forma hereditaria, como lo hace el Alzheimer. También puede suceder por factores ambientales. Generalmente las personas que están en la industria agraria pueden sufrir de esta enfermedad del Parkinson debido a los tóxicos, a las sustancias tóxicas a las que están expuestas, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Son temblor, lentitud, equilibrio, desequilibrio, rigidez en el cuerpo y a largo plazo también desencadenan demencia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que degrada el sistema nervioso. Toda enfermedad que dañe el sistema nervioso puede desencadenar en demencia. ¿Listo? Eso Profe, también ¿y puede ¿Por ser por una qué? qué? pregunta del quiz. Profe, ¿por qué podría ser ocasionado por el clima? Por el clima no, por las sustancias tóxicas. El clima, Ah, el clima eh, desencadena otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el cáncer de piel, pero no las enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso. ya. ¿Listo?
Bueno, bueno, también hay que hablar que los factores climáticos también pueden, digamos, hacer más propensa a una persona para que sufra una enfermedad hereditaria. Profe, y el Tauret, perdón, no sé cómo se pronuncia. ¿El qué? Es una No, enfermedad que es como el Parkinson, pero a la vez no. Porque las personas tienen no te como escuché, espera, otra vez. Tauret, ¿sí? ¿No? ¿Tauret? No lo había escuchado. ¿Qué Sí, dice? profe, Y profe, uy, que sí, son es Que re tics, tienen común. movimientos son Tourette, involuntarios. tics involuntarios en el es Tourette. cuerpo. Dicen como muchas Hay un groserías y muchacho eso. de Sábados Es Felices verdad. que él una vez lo Sí, que entrevistaron, tiene Tauret. yo me vi la entrevista, entonces él tiene tics, son tics involuntarios en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, le pueden cambiar. Entonces, él como para superarlo y todo eso, pues él dijo en la entrevista que él recurrió como al humor y burlarse de él mismo. Entonces, por ejemplo, que empiece a Que ser así tienen de un ataques. momento a otro, exacto. Entonces, por ejemplo, en el programa mucha gente dice que él está fingiendo, pero resulta que los tics involuntarios aumentan cuando la persona está como más estresada o como que más nerviosa. Entonces, por ejemplo, si la persona está más nerviosa, los tics van a ser mayores. Entonces, por ejemplo, si está relajado, puede que la mano le empiece a hacer así o no sé. Pero, por ejemplo, Ya. si está muy estresado, por ejemplo, cuando él se presenta en el programa, él presenta muchos tics, entonces por eso es algo parecido al Parkinson, sino que son como Es más que tics y no cuando temblores. tienen ataques les dan, Ya. pero muchos, 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 muchos y muy seguidos. Pero ellos cuando tienen uno normal se ven como ¡pa! Y es como Ajá. de un momento a otro así, No, o gritan nunca la había escuchado, la verdad, pero y también no pueden coger la voy a investigar para cuchillos. el viernes y que Pues quede porque esto claro. Sí, sería interesante también incluirla en el quiz. Genial. No, Sebastián, muchas gracias. Además, usted además que ya hizo el quiz. Gracias. profe, no, después llegan 20 niños aquí con un cuchillo a mi casa, así. Sí, más o menos, es que eso va Bueno, pasando. chicos, en el caso de los tratamientos Uy, del Parkinson, ya saben los síntomas, sabemos las causas. eh, los tratamientos es una enfermedad que, que va muy relacionada con una proteína del cerebro que es la dopamina. La dopamina no se secreta de forma adecuada, es decir, en muy bajas cantidades. Y lo que hacen es utilizar un fármaco que se llama levodopa, levodopa, y eso lo Debería la sintetizan. dopamina. La dopamina, eso lo vamos a ver en endocrino, es la hormona encargada de regular los movimientos del cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso cuando uno tiene Parkinson, uno debe tomar mucho de eso o no sé, incrementar eso. Muy bien, la persona que tiene Parkinson debe tomar ese medicamento para regular sus movimientos. Obviamente, pues el medicamento tiene efectos secundarios, también no es muy efectivo porque no ataca realmente las regiones del cerebro donde hay déficit de dopamina. Entonces esto puede funcionar o no dependiendo de la persona y dependiendo qué tan avanzada esté la enfermedad del Parkinson, ¿sí? Y el profesor. otro tratamiento ¿Déficit es de qué? Perdón, profe. ¿qué? No ¿Déficit te de escucho. qué? De dopamina. Las personas que tienen déficit de dopamina sufren de Eso no es Parkinson. la de la felicidad. Ah, pero pues estamos hablando No, del esa es la Parkinson, no del Alzheimer. serotonina, La dopamina, ¿cuál era? la que regula los movimientos del cuerpo, ¿En aunque serio? también participa en la felicidad y en la expresión de las emociones. Pero la principal es la serotonina. Ah, ¿Listo? Ok. Continúa entonces el segundo tratamiento para personas que tienen un avanzado desarrollo de la enfermedad del Parkinson, es la estimulación del cerebro por medio de electrodos. Es decir, le aplican electricidad al cerebro. Eso es lo que hacen.
Y al aplicar la electricidad estimulan la producción de dopamina. Y es el tratamiento más efectivo para las personas que sufren de Parkinson. De hecho, les voy a compartir un video en este momento de ay, ¿qué se me hizo el video? Se me perdió. Se los voy a deber. Que se me hizo el video y lo tenía aquí. Déjenme un segundo. Muchachos, siguen ahí. Aló, 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 aló. Sí, profe. Sí, profe. Háblenme, se me... Profe, aquí estábamos tranquilos. Ok. ¿Tienen preguntas? Profe, Voy respondiendo Salazar, preguntas mientras que vuelvo con el video. Salazar, ¿qué mandó por el grupo? Pues Salazar, por debe ser el video. Salazar, ¿me mandaste el video? They do this every year. Salazar. Sí, profe, te lo envié. Sí. Ah, ok, entonces lo voy a abrir. Sí, Salazar, Profe, y la otra cosa ¿Tienes una era que los pregunta? estoy escuchando entrecortado a todos. Rock with Lean with. Salazar, Tal Espera, vez. voy a solucionar Esto- dudas. Cami, dime. Pero yo, Camila, León. Profe, ¿será que tú me puedes enviar la grabación de la clase? Es que ahorita me está fallando el internet y me sacaba y cada que entraba a todo lo veía congelado. Dale, yo te la mando, no te preocupes. Por supuesto, sí. Yo igual se las voy a mandar a todos, se lo voy a mandar tanto a octavo B como octavo A, para que lo tengan ahí claro. Y si quieren volver a ver el video, pues no hay problema. Ay, muchachos, no encuentro el pedazo del video donde me muestran el señor que le hacen eso. Es que lo muestran temblando, así. Profe. Y Pero luego cuando le, las le personas hacen están la viejitas también la comienzan a terapia de estimulación cerebral y se levanta normal, como si fuera una persona que no sufriera Parkinson. Profe, pero cuando las personas están de edad también comienzan a temblar. ¿Las personas cuando qué? Están de edad también comienzan a temblar. Sí, igual vamos No a se tener supone que una todas las degeneración, personas tienen edad. una degeneración Pues en el sí, cerebro pero a causa de viejitos. esto. Sí, nuestros músculos no van a funcionar igual, todas nuestras células empiezan a fallar y por eso es que empezamos a temblar, ¿sí? Pero esto va acompañado también por la degeneración muscular, no solo nerviosa. ¿Listo? Aló, hola, Thank you. hola. Bueno, Fernández tiene una pregunta. Fernández. No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. Ay, yo te escuché ahora. Bueno, sigamos con Isabela García. Isabela García tiene una pregunta. Yo, profe, yo en Dime. realidad no tenía una pregunta, sino que iba a contar como una experiencia. Ah, dale, cuéntala. Genial, me encanta que Yo cuenten tengo un familiar con Parkinson, y entonces es como, pues eso que tú a veces lo ves, está como temblando como las manos, o que de pronto él está en una finca y todo eso, entonces cuando así y todo eso. Entonces como la impresión de verlo y así, es como así todo, entonces como que así de la nada, que empieza a hacer así, moverse y que tiemble, entonces es como la impresión de verlo Sí, así, todo eso. pues de hecho ustedes saben que yo tiemblo mucho en las manos. Una persona con Parkinson, realmente no es que yo sufra de Parkinson. Una persona con Parkinson tiene el movimiento muy descontrolado de sus miembros superiores, que más avanzado puede incluso perder el equilibrio de sus miembros inferiores y puede caerse, es decir, no es capaz de ponerse de pie, o incluso puede sufrir de rigidez. Esto pues es que es muy perturbador para esas personas porque digamos que dependen de muchas. Ya encontré la parte. Genial, genial. Ya les voy a compartir pantalla para que vean. Para que vean cómo una persona con Parkinson
puede mejorar su calidad de vida con el tratamiento de la estimulación cerebral, ¿sí? No vamos a escuchar nada en realidad. Este doctor simplemente está hablando de los tratamientos. Entonces miren el señor cómo sufre de Parkinson. Ese es el Parkinson. Miren cómo sufre de rigidez y dificultades para caminar. Y miren cómo tienen un temblor descontrolado. Miren, si ven, ahí le hicieron la estimulación cerebral y miren que camina de forma normal. Tomás Villada tiene una pregunta. Pregunta, Tomás. Profe, porque es bueno comer ciruelas cuando se tiene Parkinson. No tengo ni la más mínima idea, pero tiene que ver con la dopamina. Seguramente promueve la Sí, también secreción de el aguacate dopamina en el tiene cuerpo. mucha dopamina. Tiene que ver con la secreción de dopamina en el cuerpo. Recuerda que el Parkinson es simplemente una enfermedad que se debe a la hormona de la dopamina. En menor cantidad desencadena el Parkinson, ¿sí? Entonces, sí, mira, sin yo saber, estoy contestándote. La dopamina tiene que ver con las ciruelas porque debe tener una gran cantidad de dopamina o permite la secreción de dopamina del cuerpo. Eso es lo que quiero que les quede, chicos, que puedan Profe, relacionar ¿la las dopamina es la cosas encargada de qué? de controlar los movimientos del cuerpo. Entre otras muchas cosas, como lo decía Mariana Sofía, es una hormona que participa de las emociones, el sentimiento de felicidad o de la excitación también actúa la dopamina. Profe, Sí, pero la disfagia también tiene que ver en el Parkinson, ¿no es una enfermedad diferente? ni idea qué es la disfagia. Es la dificultad para tragar alimentos. Es que el profesor le hablan como si fuera doctor. No, yo no soy doctor, yo solamente Pero estoy pues que Ariana la enseñándole están regañando. las cosas básicas de algunos sistemas del cuerpo. Pues yo no sé, yo solo estoy leyendo acá PDFs. A Ariana ya la regañaron. ¿Y por qué la regañaron? ¿No viste la mamá gritándole atrás? No, no. Profe, y Qué a pesar. las personas con Alzheimer les da calambres. ¿Calambres o Parkinson? Pues claro, por estar moviéndose. Perdón, me quiero reír, pero es que no. No, pero es una pregunta de verdad. No estoy seguro, no estoy seguro. Ay, Mari, no sé, tan no sé. cruel. No sé, ojalá que no, pero pues no tengo ni idea. Yo sé que Cuando uno hace mucho ejercicio y uno sale y le da a uno un calambre o algo los así. calambres suceden por la acumulación de ácido láctico en los músculos.